Nelson Ábalos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio. Buen día a toda la audiencia. Nelson, bueno, el no es no más, si querés, más ratificante de la idea, el más contundente, fue el que se dio en las calles para llevar a la derogación de este proyecto, de esta ley de zonificación minera en diciembre. Pero hace mucho que Chubut, el pueblo de Chubut dice no es no. Y ahora están por una tercera iniciativa popular, Nelson. Exactamente. Bueno, como decía, yo estoy en El Hoyo, que es el noroeste de la provincia de Chubut, y está buena la referencia que hiciste a aquella experiencia o aquella idea nefasta que intentaron imponer en los años 80, 90, ¿no? Fines de los 80, cuando en la provincia un repositorio nuclear, ¿no? Un Exacto. basurero para traer residuos nucleares en un pozo en la meseta chubutense, muy cerca de donde ahora hay un gran proyecto mega minero de la empresa Pan American Silver que se llama Proyecto Navidad, que es el principal, o iba a ser el principal beneficiado, la principal beneficiada, esa empresa, con la zonificación minera. Y digo que está buena la referencia porque creo que lo que pasó en diciembre, a partir del 15, cuando aprobaron la zonificación, y hasta el 21, cuando tuvieron que derogarla, es resultado de una conciencia que se ha ido generando o que ha ido creciendo desde esa época del repositorio nuclear en el pueblo de Chubut. Y un proceso de educación popular, educación de vecino a vecina, como le llamaban en Esquel, allá en la época del plebiscito, en el 2003, 2002, 2003, cuando, con un folletito impreso y muy bien hecho, tipo historieta, porque en esa época todavía no teníamos las redes sociales ni nada de eso, ¿no? Pero Exactamente. en esa época la gente le puso vecinos informan a vecinos, y con ese folletito y charlas y militancia en los barrios de Esquel lograron que el plebiscito le diga por el 81% de los votos no a un emprendimiento de mega minería enfrente de la ciudad de Esquel. Entonces es todo parte de un proceso que se viene dando y que bueno, ahora fue más que contundente en las calles a partir de la aprobación de la zonificación, así sin, o sea, de una imposición, porque todos los sectores de la provincia le habían dicho que no lo hagan, la aprobaron a la ley, y ahí montones de sectores, cuando se produjo la pueblada, porque fue realmente una verdadera pueblada, el chubutaguazo le decimos acá, eh, muchos sectores le decían al gobernador que derogue la ley para restablecer la paz social o para eso, para que vuelva la paz social a la provincia. No lo hizo y bueno, una semana después, el día 21, tuvieron que derogar la ley por unanimidad la legislatura porque ya era insostenible para ellos, ¿no? Nelson, es importante este recorrido histórico que estamos haciendo porque esto va más allá de el gobierno de Arcioni o de Das Neves, va más allá de los partidos políticos. Aquí es Ujú. la comunidad de Chubut que desde hace muchísimos años dice que sí al agua, dice que sí al medio ambiente, a los recursos naturales, turísticos que tiene Chubut, y dice que no a lo que pueda afectar a este medio ambiente. ¿O estoy equivocado? Exactamente. El año pasado el gobernador Arcioni declaró, o sea, el gobierno de Arcioni declaró la emergencia hídrica en la provincia. Así es. Recién estaba viendo un artículo del diario El Chubut que dice que todo el valle inferior del río Chubut, o sea, las localidades de Trelew, Rawson, Dolabo, Gaiman, ¿no? La Trelew, una de las ciudades más grandes de la provincia, suspendieron la potabilización del agua por el que el río va con mucha turbiedad, porque hubo una lluvia, después de la sequía, ¿no? De la ola de calor que tuvimos en todos lados,
Hace unos días hubo una lluvia torrencial que inundó gran parte, o sea, lugares en la zona de la meseta, en la zona del valle del río Chubut, y ahora no pueden potabilizar el agua. Entonces, esa defensa del agua, o sea, ahí queda en evidencia la fragilidad que tenemos con respecto al agua, porque toda esa zona, el valle inferior, toma el agua del río Chubut, que nace en Río Negro, o sea, acá en la cordillera, cruza toda la provincia y alimenta de agua a toda esa zona, ¿no? Toda esa Totalmente. ciudad. Nelson, el viernes estuvimos en Los Altares hablando con un guardafauna que, además de hablar de la sequía que impacta, decimos, no sabemos si es sequía o saqueo, porque Claro. ahí muy cerca de Los Altares, cerca del dique Ameguino, se descubrieron diques que han hecho en forma ilegal propietarios de tierras de esa zona, canales ilegales que se hacen para tomar agua en forma ilegal, reitero, del río. Todo esto afecta también al recurso. Pero bueno, aquí está conmigo Carla de Sechis, que te saluda y también te quiere hacer algunas preguntas, Nelson. Bueno, buen día, ¿Qué Carla. tal, Nelson? Muy buenos días. ¿Cómo se explica que se estén planteando proyectos de mega minería, primero en un momento en donde hay una emergencia hídrica declarada y segundo en una zona de la meseta de Chubut que sufre hace muchísimos años de una falta permanente de agua y sin embargo se plantean proyectos mineros que requieren de muchísimos litros de agua? Claro. No, el gobierno, la empresa y los operadores, el lobby, como se le llama, de la megaminería, niegan que la megaminería use agua. Una locura. Todo el mundo lo sabe y justamente es una de las cosas o de los bienes que más afecta a la megaminería. Incluso niegan de que vaya a contaminar el río Chubut, que pasa cerca de la zona que iban a zonificar, que son 2 departamentos de la provincia, ¿no? El departamento de Gastre y Telsen, justamente en la meseta central norte de la provincia, pero yo creo que se explica porque la filosofía, entre comillas, del extractivismo está muy metida en los gobiernos y no hay manera de que entiendan de que ese camino nos está llevando a un colapso que trasciende la provincia de Chubut y a la Argentina y es planetario, ¿no? Hace un rato estaba leyendo un artículo sobre el colapso civilizatorio al que nos lleva el extractivismo y la dependencia del otro extractivismo, ¿no? El petrolero, ¿no? La civilización del la civilización basada en el petróleo, ¿no? Todo lo que hace a la globalización depende de ese extractivismo. Lo que habría que ver o hacer es, y yo lo digo porque soy parte estoy influido por ese proceso de educación popular que decía hoy, es que estamos ante una civilización que depende de distintos extractivismos, ¿no? Y el petrolero es uno. El petrolero, la provincia de Chubut, tiene más de 100 años de extractivismo petrolero. Y la civilización en la que vivimos depende de ese extractivismo y de ese recurso que se está terminando. Y bueno, como si fuera poco ese extractivismo, ahora quieren otro, como es el de la megaminería, y siempre con la excusa o con la promesa del famoso desarrollo, progreso y bienestar que nunca se ha dado. Tenemos décadas, y no sé si no siglos, de extractivismo, y nuestros países están empobrecidos, están en crisis, tenemos deudas externas siderales y se sigue apostando a lo mismo. Y bueno, yo creo que esa es una de las explicaciones que se puede dar por qué insisten con estos proyectos, ¿no? Nelson Ábalos, bueno, para ir cerrando, ustedes han presentado esta tercera iniciativa popular para alcanzar una ley que definitivamente prohíba la minería en Chubut. ¿Cuáles son los pasos
que se dan a partir de ahora, porque han conformado ya hace mucho tiempo esta unión de asambleas de localidades del Chubut. Exactamente, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, la UACH, está conformada por asambleas de vecinos y vecinas de prácticamente todas las localidades de la provincia, hasta en el pueblito más chiquito, la aldea más chiquita, hay una asamblea de vecinos que integra la UACH, y justamente esta unión de asambleas ha presentado ya 2 iniciativas populares, que es la iniciativa popular es una figura que está en la Constitución de la provincia y que consiste en que un grupo de vecinos puede presentar un proyecto de ley, y ese proyecto de ley tiene que ir avalado con una cantidad de firmas que se saca del padrón electoral. El Claro. 3% del padrón electoral, del último padrón electoral, tiene que ir a acompañar el proyecto de ley. Y ese proyecto tiene que ser tratado una vez que se presenta, hay que cumplir varios requisitos legales. La legislatura tiene que tratar el proyecto. En este caso, según nos han dicho, según el último padrón, serían unas 15.000 firmas. En la última iniciativa popular, que fue en el 2020, la segunda iniciativa, la primera fue en el 2014, se presentaron 30.916 firmas juntadas en plena pandemia durante 2 meses o 3 del invierno, y así todo se logró juntar más de 40.000 firmas, pero después, cuando se presentan todas las planillas, porque es una planilla por persona y por firma, donde tienen que constar los datos exactos de lo que están en el DNI, después en el Tribunal Electoral hacen una revisión planilla por planilla, van descartando las que tienen errores. O Claro. sea, descartaron casi 10.000 planillas en la última vez. Entonces es un proceso de mucha prolijidad, hay que tener, ¿no? En este caso creemos que después de lo que sucedió en diciembre, vamos a duplicar o más la cantidad de firmas para este tercer proyecto, que es básicamente es el mismo texto, ¿no? Exactamente. Nelson Ábalos, bueno, volveremos a El Hoyo en otro momento para hablar de música, uno de los más queridos trovadores de la Patagonia, Néstor Ábalos. Pero por ahora, como asambleísta de ahí, del Hoyo, de la UACH, te agradecemos mucho esta información. Bueno, gracias a ustedes por estar atentos y atentas allá, y bueno, creo que es eso. Pensemos que estamos en medio de un sistema que se basa en el extractivismo, pero que este camino nos está llevando, creo que no estoy diciendo nada, descubriendo nada, a un punto sin retorno, y tenemos que pensar alternativas, ¿no? Y decirles a los gobiernos que piensen, para eso están, gestionen, piensen, busquen por otro lado. Bueno, les Gracias, mando un Nelson. abrazo. Abrazo grande. Abrazo.